Hola estudiantes de Economía, bienvenidos a su sesión número 3. Hemos terminado prácticamente en esta sesión lo que es la escuela clásica y lo que es hasta el día de hoy uno de los fundamentos más importantes en temas de economía. Estuvimos revisando directamente a Adam Smith, que fue uno de los autores principales que buscaba y trataba de entender cuál era la causa y las razones de la riqueza de las naciones. Otro de los autores que estuvimos revisando era David Ricardo, que hasta la fecha sigue también siendo uno de los principales exponentes en cuanto a la apertura comercial en los países, y hasta el día de hoy bien entendemos que las inversiones extranjeras basadas tanto en capital como en otro tipo de bienes tales como la minería, podríamos revisar directamente temas de agricultura, que se hacía este tipo de intercambio con otros países. Y otro de los puntos que estuvimos recalcando de muchas maneras fue el papel del Estado. Que entendíamos que el papel del Estado jugaba una pieza muy importante en el flujo circular porque era prácticamente nuestro ente regulador. Recordando que Adam Smith no creía mucho en esta cuestión de la regulación de los mercados, y en este mismo sentido decía, bueno, pues tiene que haber un ente regulador, tiene que haber alguien que ponga las reglas del juego. Entonces, algo que empezaron a notar varios de estos autores es que los mercados internos ya habían llegado a un límite. Y en este sentido es ahora cuando entramos a la escuela neoclásica, y que es uno de los puntos más importantes y que hasta la fecha de hoy pudimos entender prácticamente lo que fue el capitalismo en el siglo XX. Y como bien sabemos, cada decisión que se toma en diferentes tiempos tienen un impacto muy fuerte en el futuro. Entonces entramos a la escuela neoclásica, que esto abarca desde un periodo de 1870 hasta 1914, y lo podemos empezar a revisar yo creo que hasta el periodo de 1956, que en este periodo del siglo XX encontramos dos guerras: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el caso del Viernes Negro, que lo encontramos en 1929, que es uno de los hechos más importantes y catastróficos en temas económicos. Pero vamos a regresar un poco a qué es, cómo sigue definiendo la escuela clásica algunas acciones hasta el día de hoy. Por ejemplo, encontramos la Primera Guerra Mundial, y encontrábamos que lo que antecedió a la Primera Guerra Mundial pues finalmente fue la crisis capitalista de 1873 hasta 1896. Fue uno de los eventos más importantes en materia económica, y empezábamos a ver que incluso durante ese periodo también de 1800, en este caso de 1800, pues seguía partiendo y seguía generando muchos impactos en un futuro, y nadie lo lograba visualizar, pero este era uno de los puntos muy fuertes. Y es entonces hasta 1914, 1918, cuando aparece la Primera Guerra Mundial. Y en este caso, en algún momento llegaba a comentar con ustedes que para salir de una crisis económica, algunas de las recomendaciones que se hacían y que hasta el día de hoy siguen siendo una parte, creo que es muy importante, es la creación de guerras. ¿Por qué una guerra puede ser un principal detonante en materia económica? Pues es justo eso: aumenta la producción, hay más bienes y servicios, hay más empleo, hay mucho más actividades económicas. Entonces, cuando un país entra en crisis, es una mala recomendación, pero generalmente las guerras llegan a ser una parte fundamental en el crecimiento económico. Y la pregunta que por mucho tiempo se hacen es, ¿realmente es lo más ético
Quizás sí, quizás no. Esto lo podemos encontrar en diferentes discusiones, pero económicamente sigue siendo uno de los instrumentos más importantes en materia económica. Me gustaría recordar un par de cosas que empezamos a ver en materia neoclásica y empiezan a nacer teorías que hasta la fecha siguen siendo una de las partes más importantes en el arte de la ciencia económica. Y también encontramos temas como la productividad marginal. Por ejemplo, después, en 1929, que nos encontramos el Viernes Negro, nace uno de los principales exponentes y quizás uno de los héroes más importantes en esa época y que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los principales exponentes en materia de política fiscal, y en este caso encontramos a Keynes. ¿Qué hizo Keynes en 1929? Bueno, pues había un proceso de deflación muy fuerte. A los historiadores cuentan que la comida se lanzaba incluso por las ventanas, de lo mismo que se echaba a perder. No había con qué comprar, no había suficiente dinero. Entonces, ¿qué dijo Keynes? Parte de la política fiscal y una de las recomendaciones que le hizo a ese gobierno: vamos a darle dinero a la gente para acelerar la economía de esta región. Y en efecto, uno de los efectos que encontramos, y vamos a regresar a verlo en términos matemáticos, lo que encontramos fue lo siguiente. Estábamos en el tiempo y este es el ingreso. Había un proceso muy importante en crecimiento económico, pero después empezó a caer. ¿Y qué empezó a pasar con los precios? Los precios empezaron a bajar, pero el detalle es que el empleo también empezó a bajar. No había con qué comprar, entonces dijo Keynes: lo que vamos a hacer es vamos a darle dinero a la gente para que tenga dinero para gastar, y en este sentido, en este análisis contrafactual, vamos a hacer que se dispare la economía. Para muchos sigue siendo un héroe Keynes, porque hasta la fecha muchos de los temas en crisis, cuando un país se encuentra en crisis, lo más recomendable es que generen una estrategia fiscal para todos los pobladores y que nosotros podamos traer mayores beneficios y acelerar la economía local. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, el día de hoy? 24, sí estamos a 24, ¿verdad? 24 de marzo. ¿Qué es lo que encontramos? Hoy por la mañana, 24 de marzo, en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, anunció que para salir de la crisis económica va a dar créditos, va a inyectar capital. El municipio de Parral, por ejemplo, anunció que iba a inyectar 20 millones de pesos en el municipio para combatir la cuestión de crisis económica. Maravilloso, porque hasta la fecha Keynes sigue anotando una de las partes más importantes en política fiscal. Pero vamos a recordar los procesos inflacionarios. Esto recordando que es la inflación y este caso es el desempleo. Matemáticamente y empíricamente encontramos que esta relación tiene una tendencia negativa, así lo encontró Phillips, y veíamos en las sesiones pasadas que era una lucha incansable la que tenían los gobiernos como el Banco de México. Imagínense ustedes, el detalle es el siguiente: se va a inyectar capital justo con la postura keynesiana, vamos a darle dinero a la gente para acelerar la economía. ¿Qué va a pasar? Va a haber más dinero en circulación, va a tener la gente con qué gastar, y qué era lo que veíamos en nuestras clases básicas de microeconomía.
Cuando hay más dinero para gastar, enfrentamos un proceso inflacionario. Aumenta la inflación y se reduce el desempleo. Y esta es la pregunta, ¿eso es lo que queremos lograr? Pues sí, todos queremos tener empleos, pero los procesos de inflación afectan directamente al gobierno del Banco de México. Entonces, eso es lo interesante del arte de los indicadores macroeconómicos. ¿Cómo logramos mantener esto? Si el objetivo es evitar la inflación, pues existe un incremento considerable, pero hay desempleo. Entonces este es el juego al que se enfrentan la mayoría de los gobiernos. ¿Por qué? Porque es la lucha incansable entre un Banco de México y gobierno federal, estatal o municipal. Esto es lo que puede pasar si inyectamos capital. Entonces, la pregunta de reflexión que nos llevamos y como tarea es: si inyectar dinero en el corto plazo soluciona los problemas, en el largo plazo me trae todavía más problemas con procesos inflacionarios. Es una decisión muy compleja, es una decisión a la que nos tenemos que encontrar. Y recuerden, en la vida económica e incluso en cualquiera de nuestra vida, todas las decisiones que se toman tienen un costo-oportunidad. Vamos a ayudar a que ganen muchos, que sean beneficiados muchos y que el impacto sea menor. Eso lo vamos a estar viendo en nuestra próxima sesión, en cómo se toman decisiones en términos macroeconómicos y cuáles podrían ser la mejor solución. Ahorita ya los dejé con un problema. Si vamos a inyectar, se va a disminuir el desempleo, pero va a incrementar la inflación. ¿Cómo se soluciona esto? Es una pregunta que por muchos años todos los economistas nos hemos hecho. Pero, ¿cuál podría ser la mejor decisión y cuál podría ser el impacto en un futuro y cómo reducimos estos efectos? La pregunta que hacemos es, y la tarea que también lleva es, usted me va a escribir una pequeña cuartilla y dígame una posible solución ante este problema que nos encontramos. Muchas gracias, esta sería nuestra sesión número 3.